el versículo por el cual estábamos empezando a leer, que es Hechos 1:8, y dice así, creo que todos lo hemos escuchado, los que tenemos varios tiempos de ser cristianos hemos escuchado este versículo muchas veces, y Jesús diciéndole a sus discípulos, después de que había resucitado, Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como se recuerdan, hace 2 semanas empezamos a ver este tema y el pastor nos habló un mensaje acerca de que nosotros tenemos que ser testigos a nuestra Jerusalén, que básicamente era tal vez como las partes más cercanas a nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de la proclamación y razones para la proclamación en nuestra Judea. Quiero empezarles haciéndoles una pregunta. ¿A cuántos de aquí les gusta estar en su casa? Que levanten la mano. Casi a todos nos gusta estar en nuestra casa. Dana es tal vez de las personas que yo conozco que es más hogareña que existe. Dana es mi esposa, para los que no saben. Ella ama estar en la casa, ama levantarse tarde, por ejemplo, tener un sábado donde no tengamos nada que hacer y nos levantemos tarde, desayunamos juntos, miramos Netflix, miramos la nueva temporada de Stranger Things que ya empezó, que eso fue lo que hicimos ayer. Y a Dana le gusta un montón nada más estar en su casa. Entonces cuando ella no puede estar tanto tiempo en su casa, ella se pone bien frustrada y se pone enojada y reclama conmigo y me dice, mira, yo quiero estar en mi casa, ya estoy cansada. Y realmente es algo que todos nos gusta estar en nuestra casa. Por ejemplo, cuando nos toca un gran día de trabajo, nos levantamos temprano, madrugamos, tal vez algunos van al gimnasio, se levantan más temprano para ir al gimnasio, después van a trabajar, después del trabajo hay una reunión, hay una actividad de la iglesia, hay un cumpleaños de alguien, hay una cena, no sé, y ustedes salieron de su casa a las 5 de la mañana y regresan a su casa a las 11 de la noche. ¿Cómo regresan ustedes después de este largo día de trabajo? Ustedes sienten que es la gloria, su casa en ese momento, o sea, vos entras a tu casa y lo bonito de tu casa es que vos puedes poner las cosas que traes en la bolsa y las puedes dejar ahí, te puedes deshacer de todo el peso que tenés, las mujeres se pueden deshacer tal vez de la ropa que tienen y no sé cuántos de aquí les gusta estar en su casa y lo primero que hacen cuando entran a su casa es que se cambian, se quitan tal vez los jeans, se quitan los tacones, se quitan los zapatos y se ponen pijama. ¿Cuántos hacen eso? Aún cuando no es tal vez las 11 de la noche, ustedes llegan y son las 6 de la tarde, pero ustedes vienen y se ponen pijama porque en su casa nadie los está criticando, nadie les está diciendo nada, ustedes pueden ser libres y ustedes pueden venir, que es básicamente lo que hago yo cuando llego a mi casa, dejo todas mis cosas sobre la mesita, me quito los zapatos, o sea, ni siquiera los tengo que poner en su lugar por un momento, o sea, después los tengo que poner porque yo sé que Dana se enoja si los dejo ahí mucho tiempo, entonces me los quito y me acuesto en el sillón. Y ese momento es glorioso, ¿verdad? Nos gusta estar en nuestra casa y ¿alguna vez se han preguntado por qué anhelamos tanto estar en nuestra casa? ¿No? Una vez nosotros nos fuimos con José, Chay y Sergio a los Estados Unidos, nos fuimos por 6 meses, estuvimos fuera de nuestro hogar y esa es la vez que yo he estado más lejos de Guate. Y pasó algo bien curioso ya cuando estábamos regresando después de los 6 meses, teníamos 2 vuelos, pero en el último vuelo, en el vuelo que nos llevaba de los Estados para Guate, que era cabal en Dallas, yo empecé a escuchar en las filas para entrar al avión este tipo de cosas. Y si vos, mucha, que no sé qué pelado, que no sé qué. Y yo tenía 5 o 6 meses de no escuchar palabras como mucha, como vos, como qué pelado, qué engasado. Todas esas palabras que son bien de nosotros, yo tenía bastante tiempo de no escucharlas. Y yo aún no habíamos llegado a Guate todavía, pero yo ya me empezaba a sentir como en casa, porque empezaba como a escuchar a las personas hablar el acento y hablar de la misma forma en la que nosotros hablábamos. Y yo tal vez lo había escuchado en Sergio, o en José, o en Chay, pero ya cuando escuchas a todas las personas hablar así como vos hablás, entonces sabes que ya estás cerca de casa. Y les voy a responder a la pregunta que les hice antes, y es de por qué anhelamos tanto regresar a nuestra casa y a nuestros hogares después de un largo día de trabajo o después de mucho tiempo de estar fuera. Tal vez nos vamos de vacaciones, pero ya en los últimos días ya estás añorando tu casa, ¿verdad? Porque después necesitas descansar y tener vacaciones de las vacaciones. Y para eso sirve tu casa. Pero ¿por qué anhelamos tanto esto? Yo puse acá que nosotros anhelamos tanto regresar a nuestros hogares porque tenemos, número 1, tenemos descanso. Yo en mi casa yo puedo ser quien yo soy. Las mujeres no tienen que impresionar a nadie, se pueden quitar el maquillaje y pueden estar
libres en sus casas y nadie las va a criticar, nadie las va a juzgar. Y tal vez yo sé que hay muchas mujeres que también pueden hacer esto afuera, ¿verdad? Y tal vez esas mujeres son como más valientes, pero la mayoría de mujeres que yo conozco les gusta estar como bien arregladas afuera, pero en su casa ellas vienen y se quitan el maquillaje, se ponen la pijama y se pueden estar ahí tranquilas porque es un lugar libre de que alguien te esté juzgando, ¿verdad? Nadie te está criticando que estás en pijama y son las 3 de la tarde, ¿verdad? Nadie te dice nada. Entonces, tenemos descanso de tal vez de todo el trajín que cargamos de los días. Nos gusta estar en nuestra casa porque es un ambiente familiar, nos sentimos bastante cómodos. O sea, yo estoy familiarizado en mi casa con que yo puedo venir, sentarme en el sillón y yo puedo poner los pies sobre la mesita que está ahí enfrente del sillón y nadie me va a decir nada. ¿Por qué? Porque es mi casa. Ustedes pueden abrir la refri libremente y nadie les va a decir nada. ¿Por qué? Porque es su casa. Pero en otro lado uno se sienta así como bien recto. En una reunión no te sentás así como que ahorita miren, todos están bien sentados, ¿verdad? Todos están así con la pierna cruzada. Pero en sus casas, en sus sillones, ¿cómo se sientan ustedes? Porque es un ambiente familiar, ¿verdad? Nos gusta estar en nuestra casa porque podemos hacer las cosas que nos dan seguridad. Por ejemplo, la rutina que tanto nos da seguridad de estar simplemente en nuestra casa, de levantarnos tarde, de hacer nuestro café, eso nos da seguridad, ¿verdad? En nuestras casas y en nuestros hogares nosotros podemos ser nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es Judea? Judea básicamente era la casa o el hogar para los judíos o los israelitas en ese tiempo. Era en el lugar donde ellos podían ser ellos mismos. Judea inicialmente es un lugar físico. Todos sabemos de que cuando empezó el reinado en Israel, hoy voy a hablar un montón de historia. Así que por favor ahí me ponen atención y tratan de estar atentos. Vamos a inclusive leer la versión Dios habla hoy porque es más fácil. Así que por favor ahí están atentos conmigo. Así como decía Eduardo Meca, ahí me ponen atención. Espero que así como le pusieron atención a él, me pongan atención a mí. Pero Judea era este lugar que inicialmente el reinado de Israel empezó con el rey Saúl, ya sabemos todos eso. Después pasó David, después Salomón. Pero después de Salomón el reino se dividió, porque había un conflicto de intereses, ya no aceptaban la soberanía de los hijos de Salomón y se dividió en dos reinos. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá, que el reino del sur estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, de ahí viene esta palabra que se llama Judea, viene del reino de Judá. Muchos años después, los reyes estos no seguían los mandamientos de Dios y eran desobedientes y pasaron varias cosas, entonces fueron llevados cautivos, primero el reino del norte y después el reino del sur. Los dos fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos pasaron muchísimo tiempo fuera de su hogar, o sea, ellos vinieron y los llevaron cautivos y estuvieron muchísimos años sin ellos poder regresar a lo que ellos consideraban su hogar. Después termina el imperio de Babilonia y empieza el reino de Persa, y el rey de Ciro era una persona que estaba como tenía un montón de temor a Dios, y él viene y les dice al pueblo, a los israelitas que estaban en Babilonia: miren, pueden regresar a sus tierras. Entonces ese es el momento que todos los israelitas que estaban cautivos empiezan a regresar y se empiezan a juntar primariamente en el reino de Judá, se empiezan a juntar en Judea. Después que comenzaron a juntarse en Judea, ellos comienzan a reconstruir el templo que estaba destruido, y con el templo comienzan también a reconstruir las cosas que ellos una vez eran. Imagínense si nosotros nos cansamos de estar fuera de nuestra casa por un día largo de trabajo. Ellos estuvieron muchísimos años cautivos en otro imperio, y cuando por fin pudieron regresar, ellos comenzaron a hacer las cosas que a ellos les hacían sentir como en casa. Ellos construyeron el templo, ellos comenzaron a restaurar el culto, comenzaron a leer la Torá, se comenzaron a juntar unos con otros, comenzaban a escuchar ese acento de otras personas que eran cercanas a ellos, que también eran judíos, y ellos empezaron a juntar primariamente en el reino de Judá. Entonces Judá, o el reino de Judea, o Judea, para ellos significaba el lugar donde ellos podían ser ellos mismos, el lugar en el que ellos podían llamar: esta es mi casa. Ellos podían quitarse los zapatos, ellos podían andar en pijama y nadie los iba a criticar porque ellos estaban en casa. Entonces ellos empezaron a restaurar todas estas cosas y se empezaron a sentir nuevamente como judíos. Y de hecho, porque se empezaron a juntar en Judea, es que les comenzaron a decir después judíos,
porque de hecho ellos son israelitas, ¿verdad? Pero no sé si se habían puesto a pensar por qué les dicen judíos en vez de israelitas. Y es porque se empezaron a juntar y comenzaron a construir su nación nuevamente en Judea. Judea representaba su hogar. Entonces cuando Jesús está hablando y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Jesús no solamente está hablando de un área geográfica, porque Jerusalén era la capital de Judea, después seguía Samaria y lo último de la tierra. Entonces Jesús no solamente está hablando de un área geográfica, sino Jesús está hablando de que tenemos que serles testigos para las personas que están cercanas a nosotros, personas que también son, en este caso, en nuestro contexto sería guatemaltecos, o que viven cerca de donde yo vivo, que viven tal vez en el mismo vecindario, que están cercanas a mí, que están que trabajan en el lugar donde yo trabajo, que estudian en la universidad donde yo estudio, y básicamente personas que son muy similares a mí, personas que están donde yo vivo y están en mi hogar. Entonces a eso se estaba refiriendo Jesús. Estaba más que un área geográfica, tenía que ver con sus raíces genealógicas y el remanente del pueblo escogido y la relación que Dios tenía con ellos. Pero si yo les digo que Dios nos está llamando a serles testigos en Judea, o sea, en un lugar, nosotros como que tal vez como Dios nos está diciendo, mira, tenés que serle testigo en la ciudad de Guatemala. Vos decís, sí, es cierto, yo tengo que ser testigo aquí en mi ciudad, o sea, tengo que alcanzar mi ciudad para Cristo. Pero más allá de un lugar, Judea también representa una persona. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a saber que Judea es una persona, comenzamos a tener ese sentido de que nosotros tenemos que predicarle y serle testigos a Judea. Entonces vamos a hablar acerca de dónde viene Judea, y obviamente, como ya había dicho, Judea viene del nombre de la tribu de Judá. ¿Y quién era Judá? Así que esa es la pregunta que vamos a tener en mente y la pregunta que vamos a hablar hoy. Así que les voy a pedir que por favor cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos hable esta mañana. Gracias, Señor Jesús, te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Dios, que no es nada más un lugar físico, Dios, sino que es tu casa, Padre Santo. Estamos aquí con tu iglesia, Dios, y la iglesia somos nosotros que estamos acá, Padre Santo, son los hermanos, los que tenemos a la par, Dios, y te damos gracias por el privilegio que nos das, Dios, de estar escuchando tu palabra, Señor Jesús. El pastor Eduardo Meca contaba la semana pasada, Dios, que hay lugares que no tienen el privilegio de tener Biblias, no tienen el privilegio, Dios, de tener la proclamación de tu palabra de una manera tan abierta, Dios, y lo tienen que hacer de una manera escondida, tienen que pasar por un montón de situaciones difíciles, Dios, para ellos hacer lo que nosotros estamos haciendo acá, Padre Santo. Así que te damos gracias por ese privilegio, Dios, y te queremos pedir, Dios, que en esta mañana tú nos hables, Dios. Esta mañana no es la voz de Esteban la que vamos a escuchar, Dios. Esta mañana es tu voz, Señor Jesús. Así que te pido que la semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones, Dios, y caiga en buena tierra y dé fruto, Señor Jesús. Así que en tu nombre oramos y bendecimos lo que vamos a escuchar, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de quién era Judá. Y les voy a comenzar a decir un poquito acerca de la historia de Judá. Judá era el cuarto hijo de Israel. No sé si se recuerdan de Israel. Israel antes se llamaba Jacob, era el hijo de Isaac, y de él vienen las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces Judá era el cuarto hijo de Israel, pero no era solo el cuarto hijo de Israel, sino era el hijo más pequeño de Jacob y de Lea. ¿Cuántos de aquí son los más pequeños en su casa? ¿Tienen hermanos y ustedes son los más pequeños? Ever es el más pequeño, hay varias. Entonces ustedes se pueden empezar a relacionar con Judá. Judá era el más pequeño de Jacob y de Lea. Y Lea, no sé si ustedes se recuerdan, era la persona con la que Jacob se casó, pero con la que Jacob no se quería casar. Jacob estaba enamorado de Raquel y en la noche de bodas lo engañan, y a veces nos ponemos a pensar cómo habrá pasado eso. Seguramente hicieron mucha fiesta, estaba tal vez algo no estaba en sus cabales y tampoco existía la luz. Entonces yo creo que por eso es que él no se dio cuenta hasta la siguiente mañana. Pero Lea era la persona que la Biblia dice, no sé si ustedes aquí en Guatemala nosotros decimos así como cuando estamos con amigos, y yo no lo digo porque ya estoy casado, pero cuando estaban con amigos decías, vos y qué tal aquella, y alguien decía, No sé si alguna vez han escuchado ese término aquí en Guatemala, y no nos hagan ahorita los religiosos, porque yo sé que ustedes alguna vez lo han hecho, pero
Lea era esa persona que la Biblia dice que Raquel era hermosa de pies a cabeza, pero Lea era, dice la y la Biblia dice, Lea tenía ojos delicados, o sea, no dice Lea era bonita, sino dice ella tenía ojos delicados. No sé si los ojos delicados eran porque eran ojos claros, así que tal vez era fea con ojos claros, o era tal vez ojos así como muy chiquititos, que eran muy delicados literalmente, no sabemos, pero la Biblia dice que su hermana era bien hermosa, de pies a cabeza, y de Lea dice que no tanto, ¿va? Pero Lea era la mamá de Jacob. En pocas palabras, esto nos da un contexto de que Jacob no quería a Lea, Jacob estaba enamorado de Raquel, y Judá era hijo de una persona que no era amada. Y aquí vamos a comenzar leyendo. De hecho, la Biblia dice que Jacob menospreciaba a Lea, porque al final de cuentas sí le dieron a las dos esposas, pero obviamente él trabajó 14 años por Raquel, y él no trabajó ni un solo año por Lea. Y la Biblia dice que Lea era menospreciada. Entonces viene Dios y mira que Lea es menospreciada y le dice, le voy a dar un hijo a Lea, y abre su matriz y ella tiene a Rubén, y ella dice, Dios vio que yo era menospreciada y con esto me va a querer un montón mi esposo. Después se da cuenta que su esposo no la quiso más, seguía siendo menospreciada, entonces Dios le da otro hijo, le dio a Simeón, y ella vuelve a decir lo mismo, ahora sí mi esposo va a ver de que yo soy importante y ya no voy a ser menospreciada, y por eso le puso Simeón, y tampoco pasó lo mismo. Después tiene un tercer hijo, y ella dice, ahora sí, definitivamente mi esposo me va a querer, y puso su nombre Leví. Y volvió a pasar que su esposo seguía sin quererla y menospreciarla. Y ella tiene un último hijo, que es Judá, y ella dice, esta vez ya no voy a tratar de agradar a mi esposo, esta vez simple voy a alabar a Dios. Y el nombre de Judá significa, alabaré a Jehová. Eso es lo que significa su nombre. Y esta es la primera vez, es como bien bonito el significado, porque las primeras 3 veces Lea había agradecido a Dios por lo que Él le había dado. Ella dijo, yo te voy a alabar, Dios, por lo que me estás dando, por los hijos que me estás dando. Pero en el cuarto, ella alaba a Dios no por lo que le está dando, sino alaba a Dios simple y sencillamente por quién es Dios. Entonces ella dice, esta vez ya me rendí, ya no voy a tratar de agradar a mi esposo, hoy simplemente voy a alabar a Dios. Así que eso es lo que significa Judá. Judá es el cuarto hijo de 12 hermanos. ¿Cuántos aquí tienen una familia de 12 hermanos? Creo que ahorita ya no se mira tanto. Mi abuelito eran 12 hermanos, y cada vez fueron menos. Después él tuvo 5 hijos, y después mis papás tuvieron 3 hijos. Yo seguramente voy a tener, no sé. Pero ya no es algo que se mira en este tiempo como el de tener tantos hijos, pero Judá era el cuarto hijo de 12 hermanos. Y como sabemos, muchas veces es como bien difícil ser el hermano en medio. ¿Cuántos de aquí son el hermano en medio? Es difícil porque usualmente los papás se emocionan un montón con el primero y dicen, ay, mi primogénito, lo llevan a todos lados, se van de vacaciones con él, pero después cuando viene el segundo, ya se les acabó el dinero, ya no tienen tantos recursos, le compraron todas las cosas al primero, entonces el segundo las hereda, ¿verdad? Y tal vez ya no puede estrenar nada. Yo me recuerdo que mis libros en el colegio eran los que había usado Guille antes. Y en mi caso, nosotros somos 3, después vino Joana, y yo soy el de en medio, somos 2 hombres, y Joana es la más pequeña. Entonces imagínense, los papás querían una mujer definitivamente, y la mujer resulta ser la más pequeña, entonces Joana era muy consentida. Entonces yo pude haber dicho, mis papás no me quieren tanto, quieren a la Guille y quieren a Joana, pero a mí no mucho. Pero esa no fue mi historia, pero muchas veces pasa en las familias, ¿verdad? Ahora imagínense ser el cuarto hijo de 12. Básicamente sos uno del montón, porque sabes que tu papá nada más quiere a los hijos de Raquel, que fueron los 2 más pequeños. Israel seguramente sí quería a todos sus hijos, pero él, la Biblia, y lo sabemos por los relatos de la Biblia, él quería más a José y a Benjamín. Entonces Judá era uno del montón. No solo era uno del montón, sino Israel tenía 2 esposas y 2 amantes. Imagínense qué familia más disfuncional en la que creció Judá. Entonces Judá no es el hijo amado de su padre. Como les digo, tal vez Judá sí lo amaba, pero Judá amaba más a José. Israel amaba más a José y amaba más a Benjamín. Así que él es el hijo tal vez no tan amado. Él es uno más del montón. Y
lo que vamos a ver hoy es que Judá es esa persona a la que nosotros fuimos llamados a serle testigos. Esa persona que tal vez nosotros la miramos en nuestro trabajo, la miramos en la universidad y pasa bien desapercibido. Es uno más del montón, ¿verdad? Es el cuarto hijo de 12 hijos, no es tan importante, creemos nosotros, pero a esa persona es a la que Dios nos está llamando a serle testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, o sea, a todos esos Judá que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a ver hoy 3 razones por las cuales nosotros tenemos que hablarle y serle testigos a Judá y a esa persona que está cerca de nosotros. La razón número 1 dice: Judá tiene necesidades y debilidades como nosotros. La Biblia empieza, vamos a leer este versículo, Génesis 38, 1 y 2. Como les dije, esta versión es Dios habla hoy, es bastante fácil de entender y dice: en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, que era del pueblo de Adulam, o sea, se fue lejos de su casa. Y allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella y tuvo 3 hijos con la cananea, que eso ya no está ahí, pero dicen Onán y Selá se llamaban sus 3 hijos. Entonces, a primera instancia nosotros podemos ver que Judá se apartó completamente de su familia. Y no sé si ustedes conocen tal vez a alguien cerca de ustedes que nosotros decimos: es que fulano de tal se fue a vivir solo. En serio, se fue a vivir solo, qué rebelde, qué liberal, decimos aquí en nuestra cultura guatemalteca, que estamos acostumbrados de que aquí te vas de la casa de tus papás hasta que te casas. Esa es la cultura latina, no solo la guatemalteca, ¿verdad? Y cualquier persona que se va a vivir solo, rápido empiezan los otros a hablar: es que él vive solo, saber qué vida llevará, ¿verdad? Eso es lo que escuchamos decir aquí en Guatemala, ¿verdad? Y Judá era esa persona que se fue a vivir solo, se fue lejos, se consiguió una esposa que no era la esposa, no era de su pueblo, que eso era lo que ellos estaban llamados a hacer. Ellos estaban llamados a casarse con alguien cercano, alguien que fuera de su misma ciudad o de su misma familia. Y se casó con una extraña. Y a primera instancia nosotros podemos decir que Judá es una persona liberal, que él es una persona rebelde, que se fue de su casa, etc. Pero si nosotros analizamos bien la historia, nosotros podemos encontrar que Judá tenía problemas más profundos dentro de él. Y yo puse acá que Judá es una familia que está huyendo de su familia. Judá es una persona, que está huyendo de una familia disfuncional. Porque ¿cuántos de aquí nosotros quisiéramos estar en una casa donde nuestro papá tiene 2 esposas y 2 esposas que viven juntos? No es como que se casó y se divorció, las 2 están viviendo juntos y obviamente hay una gran rivalidad entre las 2. Y no solamente eso, sino tiene 2 amantes más. Y en total tiene 12 hijos con estas 4 mujeres. Entonces las mujeres se odian una con la otra, siempre están peleando. Y obviamente los hermanos también, ¿verdad? O sea, esta es una familia disfuncional. Si nosotros pensábamos que nuestra familia es disfuncional, es porque no habíamos escuchado la historia de la familia de Israel, ¿verdad? Entonces probablemente, yo estoy seguro que él se fue de su casa a un lugar lejos porque él estaba huyendo de esa familia. Él no quería ser parte de esto. Judá también huye, puse yo acá, por culpa. Y no sé si ustedes se recuerdan el relato. Hace unos versículos nos cuenta la historia de cómo ellos estaban súper celosos del hijo más pequeño de Israel, que se llamaba José. Y Israel amaba un montón a José, lo trataba mejor que otros, lo ponía como jefe de sus hermanos. Imagínense que venga tu papá y te diga: mira, Joana, que es la más pequeña, va a ser la supervisora de ustedes 2, Guy y Esteban, así que ahí me la tratan bien, ¿verdad? Y encima de eso le da regalos, le da una túnica de colores, la trata bien, es su preferido, ¿verdad? Entonces definitivamente había una disfunción. Entonces los hermanos están como súper enojados con José y tratan y conspiran para matarlo. Entonces sabemos la historia, lo golpearon, lo metieron en un pozo. Al final Rubén dice: no, muchachos, no lo matemos, pero no le hacen caso a Rubén. Después Judá dice: mira, no ganamos nada con matarlo, ¿por qué mejor no lo vendemos? Entonces ellos dicen: sí, tal vez sí, vamos a ganar más si lo vendemos como esclavo. Y eso fue lo que le hicieron a su propio hermano, lo vendieron como esclavo. Después vienen y le dicen a su papá: mira, encontramos esta túnica, la llenan de sangre de un cabrito, de seguramente tu hijo se lo comió una bestia del campo. Y dice que eso trajo un gran dolor a la vida de Jacob. Y no había modo de que Jacob saliera adelante de ese dolor que él sentía. Entonces imagínense ustedes, son los 11 o los 10 hermanos que golpearon a su hermano y lo vendieron como esclavo. ¿Cómo se sentirían ustedes? Que
tal vez a raíz de lo que ustedes hicieron, su papá cae en una gran tristeza y no puede salir adelante en la vida. Nosotros seríamos personas que viven llenas de culpa. Yo estoy seguro que Judá tenía un montón de culpa dentro de sí, entonces él no se va de su casa porque es muy liberal, sino él se va de su casa porque él está huyendo de una familia disfuncional, él está huyendo de su pasado, él está huyendo de la culpa que él sentía, ¿verdad? Y si yo les hago la pregunta aquí en este momento, ¿cuántos conocemos a personas así cerca de nosotros? Tal vez muchos de nosotros aún estamos en este estado en el cual estamos huyendo de una familia disfuncional, de una familia en la que no queremos estar porque sabemos que nuestro papá no nos quiere y no quiere nada que ver con nosotros. Entonces huimos y Judá es esa persona que está huyendo. Después, en el versículo 38 seguimos leyendo y lo que pasó fue que Judá se fue, se casó, tuvo 3 hijos y el hijo primogénito se casa con una chava que se llamaba Tamar y el hijo, tal vez el primogénito, dice la Biblia que no hacía tal vez como la voluntad de Dios y es como rebelde, entonces él se muere y era la costumbre en ese tiempo que la esposa del hijo, si quedaba sin hijos, tenía que pasar a ser esposa del otro hermano. Yo sé, es como una historia como bien rara, ahorita de hecho lo miramos así como bien mal, pero era una manera como de honrar a su familia en ese tiempo. Entonces viene Judá y le da a su segundo hijo que se llamaba Onán, a Tamar. Y este segundo hijo dice, yo no quiero darle descendencia a mi hermano, porque los hijos que yo tenga no van a ser mis hijos, sino van a ser los hijos de mi hermano. Entonces se rehúsa a darle descendencia a Tamar. Y nuevamente este hijo muere otra vez. Entonces imaginemos un momento del contexto y lo que está pasando aquí. Judá está huyendo de una familia disfuncional. Él nada más quiere ir a un lugar donde él encuentre descanso. Tiene 3 hijos y 2 de sus hijos se mueren. Después viene y dice la Biblia que él le dice esto a Tamar, dice, entonces Judá le dijo a su nuera Tamar en el versículo 11, quédate viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá sea de mayor edad. Pero en realidad, dice la Biblia acá, Judá pensaba que también Selá podía morir como sus hermanos. Así Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Entonces Judá le dice a Tamar, mira, te voy a dar a mi último hijo, el que queda vivo, pero está muy pequeño, así que esperaba que él tenga por lo menos 18 años y después te lo va a dar. Pero dentro de sí él estaba pensando, yo no le voy a dar a mi hijo esta, porque tal vez esta tiene que ver con la muerte de mis 2 primeros, yo no quiero que se me muera mi último hijo. Entonces por eso no cumple su palabra y por eso no da su último hijo en matrimonio con Tamar. Y básicamente lo que podemos ver acá es que Judá es una persona que tiene un montón de temores. Él está tratando de encontrar paz y él no hay modo y pareciera ser que no encuentra esa paz. 2 de sus hijos se mueren en esta nueva historia. Entonces aún después de huir él no encuentra reposo y por temor él le dijo a su nuera, y esto aunque en realidad él no cumplió su palabra. Después en el versículo 24 dice, se le murieron los 2 hijos a Judá. Entonces él viene y le dice, mira, te voy a dar a mi último hijo, y realmente está pensando y dice, no te lo va a dar, entonces no quiere cumplir su palabra. Pasa el tiempo, ¿se recuerdan de la esposa con la que se había casado? También se muere la esposa. Entonces él está como guardando el luto, o sea, literalmente Judá tuvo una vida que todo le iba mal, y él trata de huir y todo, y no encuentra reposo. Entonces él está guardando el luto, y cuando termina de guardar el luto, él se va a otro lugar y comienza a caminar. Entonces Tamar sabe que él iba a pasar cerca y también como que se disfraza de una prostituta. O sea, yo sé que es una historia como bien rara ahorita, pero por favor póngame atención. O sea, esta es una familia disfuncional, estamos hablando que nada de lo que ellos hicieron nosotros estamos llamados a hacerlo. Entonces Tamar se disfraza de una prostituta y viene Judá y obviamente ya sabemos la historia, qué es lo que hace con Tamar, y viene este versículo 24 y dice, como 3 meses después vinieron a decirle a Judá, Tamar, la nuera de usted, se ha acostado con otros hombres y como resultado de ello ha quedado embarazada. Y Judá grita, sáquenla y quémenla. ¿Quiénes habían cometido el pecado aquí? ¿Solo Tamar? No, Tamar y Judá. Y lo que miramos acá es que Judá es una persona que, aparte de que está tratando de encontrar reposo, es una persona que está ciega espiritualmente. Él no mira los errores, sino está viendo los errores de otras personas antes que los suyos. Muchas veces nosotros encontramos gente así cerca de nosotros, personas que se están quejando constantemente, personas que están tal vez de mal humor, personas que están criticando a otras personas y se la pasan bien y se la pasan juzgando, se la pasan hablando mal de otros.
Y muchas veces nosotros decimos qué tóxicas son estas personas, ¿verdad? Que están siempre hablando mal de otros, pero más allá de las críticas que ellos dan, más allá del odio que ellos tienen en su corazón, la razón por la cual ellos están actuando así es porque ellos están construyendo tal vez como un sistema, un mecanismo de defensa en el que ellos están alejando a las personas porque no quieren que las personas vuelvan a entrar a sus vidas, porque ellos están lastimados. Alguien que no ve sus propios errores es alguien que, usualmente nosotros cuando yo miro los errores de alguien más, es porque yo estoy tratando de tal vez sentirme mejor con las cosas que yo creo que soy. Por ejemplo, si yo vengo y yo miro que fulano de tal está cometiendo un error y yo vengo y lo critico, usualmente lo hago para sentirme bien conmigo mismo, porque mi autoestima está igual de mal. Yo necesito tal vez declarar lo que otras personas están haciendo mal para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, obviamente esto es un error, pero lo que no miramos nosotros es que dentro de todo esto que está diciendo Judá, sáquenla y quémenla, él es una persona que está gritando por ayuda, es una persona que tiene un montón de debilidades dentro de él y él no puede ver los errores, sus propios errores, sino que mira los errores de los demás. Entonces Judá necesita salir de su dolor, pero él no sabe cómo salir de su dolor. Alguien que ve los errores de los demás antes que los suyos es alguien que no va a poder salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, ¿quién es Judá? Judá es esa persona a la que nosotros tenemos que serle testigos. Judá es esa persona que tiene necesidades y tiene debilidades. Esa persona que está huyendo de su pasado, esa persona que tiene temores, esa persona que tal vez nosotros miramos que tiene una mala actitud y siempre anda criticando y hablando mal de los demás, pero debajo de eso hay una persona que ha sido lastimada y ese es un mecanismo de defensa. Ser una persona que tal vez se demuestra como una persona enojada porque dentro de sí es una persona que está lastimada. Y si yo les pregunto aquí cuántos conocemos personas así en nuestra vida, yo estoy seguro que todos conocemos a esas personas que están a la par nuestra, a las que nosotros tenemos que serles testigos. Segunda razón por la cual nosotros tenemos que compartir el evangelio con nuestros Judás o en nuestra Judea es porque Judá es importante para el reino de Dios. Versículo Génesis 37 del 26 al 24 dice así. Dice, entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Esta es cabal la historia en la que ellos están conspirando para matar a José. Y viene Rubén y Rubén les dice, muchachos, no lo matemos, es nuestro hermano. Ellos vienen, lo golpean y lo tiran a un pozo, pero imaginémonos, tal vez en el contexto, los 10 hermanos que estaban haciendo esto estaban furiosos. Y Rubén trata de persuadirlos de no hacer esto, pero ellos no le quieren hacer caso a Rubén. Ellos realmente lo que quieren es venganza. Ellos quieren terminar con la vida de José. Entonces, yo estoy seguro que lo que pensó Judá es de que si yo digo que no lo matemos, ellos no van a hacer caso. Porque ellos están tan enojados, están tan eufóricos en este momento que ellos no escuchan razón. Entonces, él viene y dice, miren, en vez de matarlo, ¿por qué mejor no lo vendemos? O sea, ¿qué vamos a ganar con la muerte de nuestro hermano? Mejor ganémonos algo de dinero, ¿verdad? Y la Biblia dice aquí en el versículo 27, dice, porque después de todo es nuestro hermano. Entonces, esta es la misma persona que más adelante dice de su nuera, sáquenla y quémenla. La misma persona que en un punto de su vida estuvo dispuesto a quemar a su nuera, aquí está dispuesto a salvar a su hermano. Es una persona compasiva. O sea, nosotros tenemos que serles testigos a estas personas porque tal vez nosotros conocemos a alguien cerca de nosotros que ahorita es una persona llena de odio, pero no sabemos si más adelante esta persona que está llena de odio muestra compasión por alguien más. Nosotros no sabemos la importancia que esta persona tiene y el impacto que él puede causar en la vida de otros. Gracias al consejo de Judá no mataron a José y José pudo llegar a Egipto y después sabemos cómo pasó toda la historia. Dios salva a todo el mundo porque José estuvo en Egipto, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios usó a Judá para José hubiera llegado de otra forma, no tenían que haber hecho esto, pero Judá es una persona que no solamente puede demostrar lo peor de sí, sino que también puede demostrar compasión por sus hermanos. Seguimos leyendo en el versículo 43, les voy a contar un poco de lo que ha pasado acá.
La tierra está con bastante hambre, como los sueños que tuvo Faraón de que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Viene Faraón y pone a José como gobernador. Todos sabemos la historia que pasó a José. Él llegó hasta ser gobernador, y por causa del buen gobernador que fue él de Egipto, salvó a un montón de personas del hambre, entre ellos su familia. Y dice que estaba por el segundo año cuando viene Israel y le dice a sus hijos: miren, nos vamos a morir. Yo he escuchado que en Egipto hay bastante comida, así que vayan y compren la comida. Entonces vienen los 10 hermanos y van a Egipto, y José inmediatamente lo reconoce. José es la persona que está a cargo de ver a quién le vende él comida y a quién no le vende comida. Entonces él reconoce a sus hermanos, él se recuerda de los sueños que él había tenido, donde sus hermanos estaban postrados delante de él, y él viene y les dice, porque no sé por qué hizo esto, de plano estaba todavía un poco resentido o los quería probar, y él les dice a sus 10 hermanos: ustedes son espías, y la forma en la que ustedes van a demostrar de que no son espías es de que van a traer a su hermano que dicen que tienen, para ver si la historia que ustedes me contaron es cierta. Entonces él viene y manda a llamar a su hermano más pequeño, que se llamaba Benjamín. Entonces se regresan los otros hermanos, se regresan con la comida, y de hecho se queda Simeón, se queda preso y se queda esclavo en Egipto, tal vez como garantía de que ellos tenían que regresar. Y vienen y le dicen a su papá: mira, fíjate que él creyó que nosotros éramos espías, el faraón y el gobernador de Egipto. Entonces la forma en la que nosotros podemos llegar y comprar comida nuevamente es de que nosotros llevemos a nuestro hermano pequeño, porque él nos comenzó a hacer un montón de preguntas y se fue bien específico acerca de las preguntas. Entonces le dijimos: mira, tenemos un hermano más pequeño que se llama Benjamín. Entonces Israel, obviamente, él no quiere perder a un hijo nuevamente. Después de tantos años, Israel sigue sometido y con un montón de dolor en su corazón, y él dice: yo no voy a perder a otro hijo, prefiero morirme de hambre y que todos nos muramos de hambre a perder yo mi último hijo, que es Benjamín. Entonces aquí viene Judá y le dice esto a su padre Israel. Le dice: si queremos vivir, en el versículo 8 y 9 del capítulo 43 dice: si queremos vivir, deja que si queremos vivir, deja que vaya el muchacho bajo mi cuidado, y nos iremos enseguida. Así no moriremos ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos. Yo te responderé por él. A mí me pedirás cuentas de lo que pase, y si no te devuelvo en este mismo lugar, seré el culpable delante de ti para toda la vida. Judá se está levantando como un líder delante de sus hermanos. Su papá ya se ha rendido y él dice: yo prefiero morirme de hambre, literalmente, y que se mueran todos ustedes de hambre, a que yo dé a mi último hijo, Benjamín, y que él vaya y que se muera y que le pase algo. Entonces Israel no quería definitivamente mandar a su último hijo, pero Judá viene y se levanta como un líder en una situación de crisis y le dice a su papá: mira, la única forma en la que te vas a salvar vos y se va a salvar tu hijo, que no querés que se muera, y nos vamos a salvar nosotros y nuestros hijos y toda nuestra familia, es de si él viene con nosotros. Así que yo me voy a hacer responsable, yo te voy a dar mi vida por la de él. Esta es la misma persona que nosotros habíamos escuchado anteriormente, que tenía un montón de debilidades y un montón de temores y que estaba huyendo. Ahorita se está levantando como un líder. Entonces él viene, lo llevan nuevamente a Egipto. Sabemos la historia que viene José y los invita a cenar, y ahí los manda de regreso otra vez, les da comida y todo, pero pone su copa en el saco de Benjamín y le dijo a su criado: mira, anda a perseguirlos, y hace como que ellos se robaron la copa. Entonces los van a perseguir y vienen, los alcanzan en el camino y le dicen: ustedes se robaron la copa de mi maestro, él adivina con esto, él hace profecía con esto. Pero todo era como un plan que José estaba armando, ¿verdad? Y pura película. Ellos dicen: mira, que revisa todos nuestros costales y mira si encontrás la copa en nuestros costales, y si la encontrás en alguno de nosotros, que esa persona muera, dijeron los mismos hermanos. Y comienzan a revisar uno por uno, y como aquí es como les digo, lo comienzan a hacer como un montón de suspenso, porque comienzan del más grande al más pequeño. Entonces imagínense, comenzaron a revisarlos uno por uno, y no está en el de Rubén, no está en el de Leví, no está en el de Simeón, el de Judá, etcétera, hasta que llegan del más pequeño, al de Benjamín, y ahí encuentran la copa. Entonces los llevan de regreso a Egipto, y José les dice: no hay necesidad de que ustedes mueran, el único que tiene que quedarse como esclavo es en el que se encontró esta copa, que es en Benjamín. Entonces ya sabemos cómo Israel no quería mandar a su hijo porque sabía que algo malo le podía pasar, y casualmente algo malo le iba a pasar a esta persona, a Benjamín.
Entonces en el versículo 32 y en el versículo 34 dice, Judá nuevamente le está hablando con José y le dice, yo le dije a mi padre que me haría responsable del muchacho, y también le dije, si no te lo devuelvo seré el culpable delante de ti para toda la vida. Por eso yo le ruego a usted que me permita quedarme como esclavo en lugar del muchacho. Deje usted que él se vaya con sus hermanos, porque ¿cómo voy a regresar junto a mi padre si el muchacho no va conmigo? No quiero ver el mal que sufrirá mi padre. Nos recordamos de la persona que una vez no pudo cumplir su palabra porque tenía un montón de temores. Él había dicho a Tamar, mira, te voy a dar a mi hijo más pequeño, pero tenía temores de que su hijo más pequeño también se muriera y no cumplió su palabra. Y después hizo todos los males que hizo. Esta persona que antes no cumplió su palabra, aquí está respaldando lo que le acaba de prometer a su padre. Y lo que le dijo a su padre de que yo voy a hacerme responsable por él, no eran mentiras. Aquí literalmente se está parando como un líder y está diciendo, mira, yo me voy a quedar como esclavo. Mi vida a cambio de la vida de mi hermano. La persona que una vez estuvo dispuesto a vender a un hermano, la persona que una vez dijo de su nuera, sáquenla y quémenla, ahorita está dispuesto a dar su vida por su hermano. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que predicarle a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra Judea, porque no sabemos el potencial que ellos tienen dentro. Ellos tal vez son personas que una vez o tal vez ahorita tienen temores, están huyendo de su pasado, pero en una etapa de su vida ellos se pueden levantar como líderes y mantenerse firmes en lo que ellos dijeron y cumplir su palabra. Y esto es lo que está haciendo Judá en este momento. Al final dice, no quiero ver el mal que sufrirá mi padre. Él está dispuesto a dar su vida con tal de que su papá no siga pasando una tristeza más grande de la que ya pasó. No sé si alguna vez ustedes han estado en esa situación en la que ustedes quieren ayudar a sus papás y ustedes están dispuestos a tal vez a dar su sueldo o a dar todo lo que ustedes tienen por ayudar a la persona que tienen cerca. Judá estaba haciendo esto. La persona que una vez le causó una gran tristeza a su papá está diciendo, yo ahorita me voy a hacer responsable por lo que le pase, por lo que pasó, y yo voy a dar mi vida por mi hermano. Yo no quiero ver a mi padre más triste. Entonces todos aquí sabemos cómo pasó la historia. Al final, después de escuchar estas palabras, de hecho, José no se puede contener más, y José seguramente había visto y había conocido a un Judá completamente diferente. Pero el Judá que está hablando ahorita es algo que lo que José no puede contenerse y revela quién es. Y toda la historia pasa para bien. Después él dice, ustedes son mis hermanos, vénganse, todos se mudan y todos se salvan del hambre. Obviamente Israel estaba súper contento de ver a su hijo nuevamente. Y al final de cuentas, después de todo el dolor y todo el sufrimiento que pasaron como familia, después al final se compuso todo esto. Y realmente pasó porque hubo alguien que se pudo levantar como líder, y esta persona fue Judá. Y voy a terminar con ese tercer punto. Y la pregunta era, ¿por qué nosotros nos tenemos que levantar como testigos a esa persona que se llama Judá o en nuestra Judea? Y número 3, porque Judá representa a personas que tienen promesas grandes de bendición del Señor. Más adelante en la historia, Israel está a punto de morir, y ya casi que en su lecho de muerte él llama a todos sus hijos y comienza a poner sus manos sobre ellos y les comienza a bendecir. Y si ustedes leen las bendiciones que Jacob le da a sus 12 hijos, Jacob enfatizó la bendición en 2 personas. Jacob bendijo un montón a José por lo que él había hecho, pero Jacob también bendijo más grandemente a Judá. Y esas son las palabras de Jacob en Génesis 49 del 8 al 10, y dice, Judá, tus hermanos te alabarán, tomarás por el cuello a tus enemigos y tus propios hermanos te harán reverencias. Tú, Judá, hijo mío, eres como un cachorro de león que no deja de devorar a su víctima. No sé si alguna vez hemos visto un documental, tal vez de Nat Geo, cuando un león acaba de comer. El león se sienta y se acuesta porque no tiene ninguna preocupación más en el mundo, porque ya está saciado. ¿Y quién va a hacer algo contra el león? Él acaba de comer, está tranquilo, no tiene preocupaciones y se echa. Y eso es lo que está hablando aquí la Biblia. Eres como un cachorro de león que cuando deja de devorar a su víctima se agacha y se echa en el suelo, como si fuera un león grande. Y cabal hace la pregunta, ¿y quién se atreverá a molestarlo? Nadie quitará el poder de Judá ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Judá es una persona
que sí, en un punto de sus vidas estaba huyendo de su pasado. En un punto de su vida, él estaba inmerso en los temores que él tenía, pero él es una persona que pudo cambiar su destino. Él no terminó la persona que una vez fue. Él es alguien que tenía el potencial para levantarse como líder y al final cumplió ese potencial y cumplió su propósito. Y su papá viene y lo bendice y tal vez Judá pasó una vida dura, pero él pudo al final de sus días cambiar completamente su destino. Cuando su comienzo tal vez no fue un comienzo ideal, su final sí fue ideal y él terminó bien. Y viene su padre Jacob y lo bendice de esta forma. Y no sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar o nos hemos preguntado por qué de la genealogía de Jesús, porque todos sabemos que Jesús viene de la tribu de Judá. ¿Por qué Jesús no vino de la tribu de José? José tal vez fue una persona más importante en esta historia. José fue la persona que salvó al mundo, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogió a Judá para que de su descendencia y de su genealogía saliera el dueño del cetro, el león de la tribu de Judá? Jesús viene de la tribu de Judá. Judá fue alguien que pudo cambiar su destino, alguien que tenía el potencial para cambiar su destino. Y nosotros tal vez miramos a personas a nuestro alrededor, personas que tal vez son hermanos pequeños, personas que tal vez no entran a un lugar y no llaman la atención. Hay personas que entran a un lugar y tal vez llaman la atención, personas que se paran aquí al frente y nosotros decimos, wow, yo quisiera ser como esa persona. Pero hay personas que tal vez pasan bien desapercibidas y nosotros casi nunca nos ponemos atención a esas personas. Pero estas personas, así como Judá, que pasó desapercibido toda su vida, tiene un gran potencial dentro de sí. Y él tiene las promesas de bendición de parte de Dios. Dios escogió a Judá para que de su descendencia viniera el león de la tribu de Judá, que es Jesús. Entonces nosotros no sabemos a quién tenemos a la par nuestra. Ahorita puede ser una persona que tiene un montón de debilidades y un montón de temores, pero más adelante esa persona se puede levantar como un líder en Guatemala y puede transformar y traer generación y puede traer cambio a esta generación, ¿verdad? Nosotros no sabemos la persona que tenemos a nuestro lado y es por eso que tenemos que serles testigos a nuestra Judea. Apocalipsis 5:5, voy a terminar con esto.